Bueno, Natalia, vos sos psicóloga perinatal y me parece importante que me cuentes por qué cada primer miércoles de mayo se habla de la salud mental materna. Bien, desde el año 2016 se toma esta fecha para justamente generar a nivel global, porque es una iniciativa internacional, campañas de sensibilización, de visibilización, justamente para poder hacer masiva esta información para que llegue a la comunidad en general, a los profesionales también que acompañamos este periodo de distintas disciplinas. En parte para poder quitar el estigma que hay sobre el malestar psíquico en esta etapa de la vida y en parte también para poder fomentar todo lo que tiene que ver con la prevención por un lado y con la detección oportuna por el otro. Bien, cuando hablas de detección, ¿cuál es la principal angustia que detectás en las madres? En realidad hablamos de detección fundamentalmente porque lo que sucede es que hay un infradiagnóstico, así como en otras etapas de la vida hay un sobrediagnóstico de malestar psíquica. En el periodo perinatal pasa todo lo contrario, o sea, son situaciones que generan muchísimo malestar, ahora te cuento un poquito cuáles las más prevalentes, pero que por el contrario no se detectan y por consiguiente no reciben tratamiento oportuno. ¿No se detectan porque en general la madre se lo guarda o porque no hay suficiente información? Un poco y un poco. Okay. No se detectan porque cuesta mucho reconocer el estado emocional en el que se encuentran, porque se espera que las mujeres cuando son mamás estén radiantes, felices, plenas, y cuando esto no sucede genera mucha vergüenza en ocasiones. También porque a veces aparece mucho temor a no ser consideradas aptas para los cuidados y ser separadas de sus bebés. También porque en los tiempos de las consultas son muy acotados y no se suele preguntar cómo estás, cómo te sentís, claro, por ejemplo. Sí, de hecho, partiendo de la base que cuando nace el bebé, la gente viene a ver al bebé, no viene a ver a la mamá. Además, ¿no? La mamá es como ya está, era el centro durante la gestación. Ya hiciste el trabajo, ahora gracias. Y luego, listo. Pero además sucede que el modelo médico hegemónico está muy centrado en lo orgánico, ¿no? Entonces no se pregunta mucho sobre todo lo que tiene que ver con lo psicosocial, con lo psicoafectivo, con lo emocional. Y al ser las consultas tan cortitas tampoco se presta demasiada atención, porque hay cosas que se pueden ver si uno justamente dedica tiempo a ¿Y esto es en todas las culturas o quizás en tu experiencia, en tu conocimiento, identificaste que, por ejemplo, quizás en una cultura oriental se le da otro enfoque al vínculo madre-hijo cuando nace o se pone a la mamá en otro lugar? El malestar psíquico se evidencia en general, lo que varía sí es la prevalencia según las distintas culturas, según las distintas regiones geográficas. No es la misma asistencia que reciben las familias durante estos procesos. En muchas regiones hay continuidad de cuidados, eso es fantástico para lo que hace a la prevención y al acompañamiento en un periodo de tantos cambios. Y en parte esto que mencionábamos recién, ¿no? De lo cortitas que son las consultas y demás, tiene que ver también con la fragmentación del modelo médico, que por ahí te sigue durante el embarazo un profesional, con suerte en el parto es la misma persona la que te acompaña y luego del nacimiento otra persona, claro. Con lo cual no hay una continuidad allí como para poder ir haciendo un poquito de hilación. ¿Y cuáles son las problemáticas que más ves a diario? Bueno, las problemáticas más frecuentes en términos de malestar psíquico durante el periodo perinatal, esto es embarazo y puerperio, por eso no hablo solamente del posparto, son sobre todo la depresión perinatal y la ansiedad, pero no son las únicas. Este periodo es un periodo en el que al haber tanta vulnerabilidad psíquica suele haber mayor riesgo de recaídas si hay antecedentes personales previos o bien de aparición de diversos. O sea que si uno tiene una cierta prevalencia a, por ejemplo, una depresión o sufrió depresión en su adolescencia, hay una probabilidad mayor de padecerlo en un embarazo o... Uno lo tiene en cuenta desde ya, okay. ¿no? Eso está bueno justamente y de hecho está bueno para las personas que tienen antecedentes poder estar más atentas a alguna sintomatología que puede indicar que a lo mejor haya que prestar un poquito de atención. ¿Y cómo diferencias el famoso baby blues, que es esta angustia que
es normal y forma parte del proceso hormonal de una mujer cuando tiene un bebé, de una depresión posparto? Bien. El baby blues es recontra frecuente, como recién decías, 8 de cada 10 mujeres lo transitan. Es una alteración transitoria del estado del ánimo y es adaptativa, o sea, tiene que ver esto con los cambios hormonales, con los cambios psicosociales, con los cambios en el sueño, en el cuerpo. ¿Y cómo lo traducís? Digamos, se observa, o sea, las características son similares, ¿no? Hay la habilidad emocional, estar contenta, después de estar muy triste, estar irritable, sentir frustración. Bueno, hay muchos cambios, pero es un periodo de tiempo acotado. Claro. Esperamos que sea acotado. Puede prolongarse y ahí nos da pie a pensar en algo más. A mí me pasó con los dos, pero me acuerdo que mi hermana me dijo, te vas a dar cuenta cuando en 3 semanas se te pase. Ahí es como una señal de que sí, atravesaste el famoso baby blues. Ahora, si seguís 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya ahí háblalo, porque, bueno, siempre puedes hablarlo, digamos, pero consultarlo con un experto. En general coincide su aparición con lo que llamamos la vuelta a casa cuando los partos son institucionales, es decir, 2º o 3er día, y se prolonga, como te dijo tu hermana, más o menos hasta las 3 semanas posparto, más o menos, y tiende a remitir solo. Tenés razón, porque, bueno, yo con mis 2 bebés estuve 2 noches en el hospital y no tuve baby blues en el hospital. Por ahí estabas eufórica, ¿no? Estaba como bien, porque creo que forma parte también de la contención que tenés cuando nace el bebé y la gente te viene a ver y tenés a las enfermeras que a cada rato te preguntan cómo estás. Ahora, cuando volvés, me parece, a tu espacio habitual y te encontrás con este nuevo ser que tenés que estar cuidando las 24 horas, y cuando te das cuenta de que el mundo sigue, pero vos frenaste. Estoy hablando desde mi lugar, desde mi experiencia. Ahí es cuando te empieza a agarrar la angustia. Y esta palabra que tanto se dice hoy en día, que quiero que me digas si la escuchas frecuentemente en tus pacientes, del FOMO, ¿no? El miedo de estar perdiéndote de la vida, de las salidas, de la diversión, del trabajo, porque ahora no te queda otra que cuidar a tu bebé. Con la responsabilidad que implica, porque como decías, en la institución, bien o mal, habían otras personas ahí dándote una mano y demás. Y volvés a casa y no sé si te pasó, pero esto, chequear si duerme, si respira, la temperatura. Si duerme más de 2 horas, respira, está vivo. No, con todo lo que eso supone también, con ese estado de alerta y esos miedos que también son esperables al principio, también lo esperable es que vayan cediendo en su intensidad. Entonces me preguntás, ¿cómo diferenciarlo? Por un lado, por su duración, desde ya. Siempre lo que nosotros tenemos en cuenta es intensidad, duración y frecuencia de las cuestiones que aparecen, ¿no? Bueno, a ver, si es muy pronunciado, si afecta el día a día, si empieza a incidir y a afectar también a los vínculos, la cotidianeidad, ojo. Si se sostiene en el tiempo, como decíamos, no remite de forma espontánea y pasan las semanas, pasan los meses, bueno, esperemos que meses no, ya tendríamos que haber hecho una consulta, ¿no? Pasan las semanas y esto no cede, también. Y después la frecuencia, no es lo mismo estar angustiada por momentos que pasártela angustiada, que estar todo el tiempo con una sensación de vacío existencial muy fea de transitar. Ay, sí, el vacío existencial es tremendo. Yo lo sentí un montón. Después, bueno, leí que también forma parte del baby blues, que si se extiende pasamos a una depresión posparto, que no fue mi caso, pero ese vacío de decir, ¿y ahora? Ya lo tuve y ahora me debería sentir bien, pero lo amo, es mi vida, pero yo me siento mal. Hay algo que adentro mío no está bien, ¿no? Eso te lo dice mucho, me imagino. Sí, y el pero. ¿Escuchaste el pero? Es, lo amo, pero, ¿viste? Es como esa es la clave para mí. Es, ay, Dios, qué pesado que se nos hace a las madres tener que estar aclarando todo el tiempo. Claro, tener que aclarar. Sí, quiero ser mamá y sí, lo elegí, fue una elección y lo volvería a hacer, pero también me siento mal, también tengo momentos de angustia, también extraño a veces estar sola, también extraño poderme dar un baño media hora y que nadie me llame ni llore, ni tener que estar. Creo que a las mamás se nos activa una alarma en el cerebro, debe ser algo biológico, no sé, me dirás vos, pero nunca volvés a estar lo suficientemente como tranquila como para esto de ir a bañarte y no pensar en nada, ¿no? Yo me voy a bañar con el baby call, con la camarita, porque si se despierta y quizás no lo escucho y
Y me imagino que esto se puede exagerar tanto a un nivel que puede llegar a una ansiedad crónica, ¿no? En una mamá. El riesgo es que, como te decía antes, si no hay detección, no hay tratamiento. Si no hay tratamiento, el malestar se cronifica. Si se cronifica es mucho más complejo. Es más complejo para una y es más complejo para quienes nos rodean. En este periodo, nuestra salud emocional también incide justamente en un periodo de vinculación temprana y demás, en la salud de nuestros bebés y demás. Entonces, lejos de querer sumar más peso, es importante sí atenderlo, no subestimarlo. ¿Tiene cura la depresión posparto? Todas estas manifestaciones psicopatológicas de las cuales estamos hablando tienen tratamiento, tienen posibilidad de remisión, sí, desde ya. Después hay otros cuadros que pueden persistir durante más tiempo, pueden ser cuadros incluso de base, pero que en el periodo perinatal justamente se intensifiquen o reaparezcan, como decíamos antes, y que requieran también de un abordaje. Pero sí, lo importante es saber que si uno consulta tiene muchísimas mejores probabilidades, muchísimo mejor pronóstico de poder recuperar cierta sensación de bienestar y de continuidad cotidiana sin todo esto que estamos mencionando, sin todo este sufrimiento. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que más angustia le genera a una mujer que acaba de ser mamá? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que más angustia? No sé si hay una respuesta única. Te puedo comentar varias situaciones frecuentes que llegan así al consultorio a lo largo de estos largos años. Bueno, muchas mujeres muy angustiadas por sus experiencias de parto. Mujeres muy angustiadas también por la presión que reciben de los entornos, por la sensación de inadecuación. Sí, de inadecuación o de falla por no estar haciendo las cosas como suponen que deberían hacer, ¿no? Porque los estándares en las maternidades siempre son altísimos, así que siempre estamos en déficit, básicamente. Angustias también por toda la crisis que supone a nivel vínculo de pareja, o sea, la maternidad y la paternidad son una crisis vital a nivel individual. Esto repercute, por supuesto, en el microcosmos de esa pareja cuando la hay. Y bueno, hay que aceitar la comunicación, hay que repactar un montón de acuerdos de pareja, pero esto no es sin muchísimo conflicto. ¿Te pasó alguna vez, creo que ya me anticipo tu respuesta y es sí, que una mamá te venga a decir al consultorio, no soy feliz como mamá? Sí, desde ya, sí. O sea, no me arrepiento de haber sido madre, soy feliz con mi bebé me hace feliz, mi hijo me hace feliz, pero yo por momentos no me siento feliz como mamá. Sí. Si lo hubiera sabido, si hubiera sabido que esto iba a ser así, por ahí no hubiera continuado con este proyecto vital, sí ha pasado más de una vez. Celebro también que encuentren primero esa confianza e intimidad para poder compartirlo y segundo que hoy día se pueda hablar de esto, que creo que debe suceder desde que el mundo es mundo, solo que estaba aún más vedado que hoy. ¿Y cómo encarás ese tratamiento? ¿Cómo encarás esa situación? Acompañando primero esto, la expresión de qué es lo que le está sucediendo a esta persona, poder construir un poco o reconstruir qué ha ido sucediendo. En líneas generales lo que suele suceder también es que el ideal y el real por definición no coinciden, ¿no? Entonces hay que ver ahí qué era lo que esperaban, qué es lo que encontraron, qué es lo que está resultando tan pesado de transitar. Claro, quizás no, por momentos esa persona no se siente feliz por expectativa, realidad no son compatibles y quizás ahí es donde hay que machacar, ¿no? Que esa expectativa hermosa de la maternidad rosa y brillante y espléndida no es así y está bien, es lo que forma parte, ¿no? Y por ahí hasta de encontrar una manera de maternar que le resulte un poco más amable dentro de su marco referencial, ¿no? Porque a veces es también el esfuerzo de encajar en una forma de maternar que a lo mejor nada tiene que ver con ella, no sé, tener que estar todo el día en casa, tener que hacer tal o cual cosa, tener que amamantar si no encuentro placer en ello, tener que resulta muy aplastante. Entonces, bueno, a ver, si corremos todo eso, tal cual. Bueno, ¿cuál es tu norte? ¿Cuáles son los valores que orientan tu maternidad, tus tareas de cuidados? ¿Qué quisieras que digan a futuro tus hijos, tus hijas, ¿no? De lo que ha sido para ellos. Tal cual. Me parece que parte de la aventura es que cada madre y también padre vaya encontrando
su personalidad como madre y como padre, y quizás cuando te encontrás en un lugar en el que no te hace feliz, ahí es como la señal de, bueno, quizás yo no quiero ser mamá 24 horas. Y eso no me hace ni menos madre, ni peor madre. No quiero siempre estar dando mi caso, pero bueno, este es un espacio para eso. Es autorreferencial, claro, el tema. Este tema me toca de cerca. Yo creo que si fuese una madre 24 horas, no sería feliz. Y yo me considero una madre feliz, pero plenamente feliz, porque calculé y fui muy estratega en esto, en no dejar de hacer lo que a mí me hace feliz, que es mi profesión. Entonces pude encontrar el balance y ahora sí te puedo decir que amo la maternidad porque en la dosis diaria me siento contenida y me siento feliz y me siento satisfecha. Ahora, no sé si un mes seguido sin laburar con mis 2 hijos encerrada en mi casa estaría feliz. Hay madres que sí, hay madres que sí, que al revés, vuelven a trabajar, me imagino, y sienten... Con muchísima angustia en tener que separarse, ¿no? Sí, absolutamente. Pero bueno, es esto, es poder entender que no puede tratarse de una receta universal que nos tenga que caber a todas de la misma manera. Claro. Y poder pensar un poco, bueno, qué es lo que una desea también, ¿no? Y qué es lo que una puede, además de lo que uno desea, porque, bueno, no nos olvidemos que hay otros condicionantes que van más allá de nuestro propio deseo y de nuestra propia voluntad. Tal cual. Tema lactancia. Sí. ¿Por qué en general consultan a una psicóloga perinatal por la lactancia? Por ahí no consultan específicamente, a veces son mujeres a las que vengo acompañando y traen el tema a sesión. Bueno, a ver, consultas recurrentes en relación al proceso de lactancia, el destete, y otra consulta recurrente en relación al proceso de lactancia es cuando surgen dificultades, por ejemplo, la culpa, el duelo que se inaugura, por ejemplo, por aquella alimentación que no pudo ser de la forma que deseaban. Y vos decís culpa, ¿qué es lo que te manifiestan? O sea, no quiero dar la teta, pero me da vergüenza o me da culpa. No, cuando es una elección, por ahí tiene más que ver con lidiar con un entorno que a veces levanta el dedo, ¿no? Sí. Ahora lo podemos retomar. Pero cuando no es una elección, cuando está el deseo de amamantar y por X, Y, Z no están pudiendo sostener esa lactancia de forma exclusiva o la están sosteniendo los tumbos y ya no se está haciendo placentero. Claro. Bueno, ahí aparece algo como... no sé, como la sensación de que aparece algo así en los relatos de o no estoy tratando lo suficiente y por eso no lo estoy logrando y tendría que dar más de mí aunque ya lo haya dado todo, o eso es una cuestión compleja de desarmar. Tema actividad sexual y ser mamá puérpera. Sí. Te plantean mucho esta situación, esta presión social de, ay, no estás teniendo sexo con tu pareja, entonces ya no lo querés más. Ay, típica pareja abandonada. Y la verdad es que creo, y en mi experiencia vuelvo a eso, hormonalmente las mujeres en ese momento estamos en otra. Sí. En otra. Sí. ¿Qué le respondés a la madre que viene con este problema? Pero aparte es la presión del pueblo, ¿no? Porque sí, incluso consulta posparto, guiño guiño de la obstetra, ¿no? Ya podés retomar vida normal. No te lo pregunté. Primero que... Gracias. Buen dato. ¿Qué es normal después de que nace un hijo, una hija? No lo sé. Surge mucho en términos de no reconocerse a una misma, no reconocer al propio cuerpo, no sentir líbido, excitación, estar absolutamente desencontrados en línea con lo que hablábamos antes, con la pareja, rozando quizá todo el tiempo, no pudiendo ponerse de acuerdo, y eso tampoco colabora, digo, no es solo el escenario a nivel hormonal, claro, sino que el cuerpo muchas veces está tomado por un otro, ¿no? Amamantando o no, ¿no? Pero digo, el cuerpo medio que ya casi que no es tuyo durante un tiempo y recuperarlo es complejo, o la sensación de recuperar el propio cuerpo. ¿Cuánto dura un puerperio? Buena pregunta. Desde el punto de vista médico, una cosa, desde el punto de vista de la salud mental, otra. Desde el punto de vista médico, viste que suelen llamar puerperio, posparto a más o menos los primeros 40 días luego de dar a luz.
Muy poco. Nos quedamos recortas. Desde la salud mental nosotras consideramos mínimo al primer año de vida, que es ese primer año. Estoy en puérpera. Estás puérpera. Estoy puérpera. Es ese periodo de tantísimos cambios a nivel individual, vincular, familiar, social, ¿no? De duelos que se inauguran, de ajustes, te tiraron toda la estantería y estás reacomodando todavía, ¿no? Y también puedes tener uno de 3 años y sentirte puérpera, ¿no? Por eso decía mínimo. Claro. En realidad te digo 1 año porque es más o menos el consenso en la literatura científica. Claro. O sea, cuando nosotras hablamos de manifestaciones psicopatológicas durante el posparto, se contempla más o menos 1 año en la gran mayoría de las investigaciones. ¿Qué le pasa a la mujer que acaba de tener un bebé y a los 3 meses tiene que volver a trabajar porque no le queda otra y tiene que pagar las cuentas y ahora los pañales? Sí, y en líneas generales te diría que se sienten desgarradas. Es un sistema bastante poco amable con el periodo perinatal, con las madres, con los bebés. Suele aparecer muchísima angustia, esto suele ser un gran estresor, porque no suelen estar listas para separarse, es como si esos bebitos fueran una prolongación de una misma, con lo cual incluso el pensar, si se quiere, alternativas en los cuidados y hasta poder propiciar buenos relevos o buenos espacios, aún así no deja de ser con mucha movilización. Ni hablar si le sumamos a veces, si hay una lactancia, lo que supone también tener que extraerse en lugares que muchas veces no están preparados para ello, más el tiempo de viaje y montones de otros desafíos a afrontar. Cuando decís que hay mamás que tienen miedo de consultar porque tienen miedo de que la respuesta sea no estás en condiciones de cuidar a tu bebé. ¿En qué situaciones concretas una mujer no está en condiciones de cuidar un bebé? No, son realmente muy poquitas. O sea, de todas las manifestaciones psicopatológicas que hablamos, si yo te dijera, hablamos de baby blues, que no sería en realidad psicopatología, ¿no? No hablaríamos allí de una cuestión compleja, sino algo, como decíamos, transitable, adaptativo. Hablamos de depresión perinatal, hablamos de ansiedad, podemos hablar también de trastorno de estrés postraumático, que es bastante frecuente. ¿Por los partos? Por los partos, por a veces internaciones en neonatología, situaciones muy complejas en relación a la salud que, pueden ser potencialmente traumáticas. Yo te diría que de todas, la más compleja, que urge un abordaje institucional, es la psicosis puerperal. Es la que menos prevalencia tiene, pero es la que más rápido hay que abordar interdisciplinariamente y a veces, como te decía, desde un marco institucional no alcanza con lo ambulatorio. ¿Y qué significa brevemente? La psicosis puerperal suele darse luego del parto, sobre todo el primer tiempito, aunque puede darse luego un poquito más espaciado, pero en general es luego del nacimiento. Aparecen delirios, alucinaciones, insomnio, estado de agitación. ¿Viste cuando en las noticias por ahí aparece que una mujer mató a su bebé, lo arrojó por ¿Te puedo dar una noticia que a mí que salió en todas partes para que me des una explicación psicológica? Hace poco salió que una mujer dejó a su bebé en una cuna. Esto ocurrió en México. Tenía 10 meses el bebé y se fue de vacaciones la mujer. Como que se le olvidó, entre comillas. Acá estamos hablando de una situación como la que vos me planteás, ¿o? No sabría decirte, no he leído nada del caso tampoco, pero por ahí esto que te mencionaba suele suceder que se pasen por alto un montón de señales que son como muy concretas, ¿no? Esto cuando de repente encontrás a la persona acelerada, incluso a nivel discursivo, diciendo cosas que son incoherentes, o estando como un poquito paranoica en relación al entorno. Y demás, y eso por X, Y, Z no se registra, no se anticipa y, como te decía, puede complicarse y son las situaciones en las que hay mayor riesgo de infanticidio y también de suicidio. Porque por ahí esos delirios pueden ser mi bebé es el demonio o mi pareja es el demonio y esos pensamientos son creencias, no es una duda, no, es una creencia. Hablaste de ansiedad y
se asocia mucho la ansiedad con la carga mental materna, ¿no? ¿Qué es la carga mental que tenemos las mamás? Bien, la carga mental es ese bullicio constante que no nos da tregua, en el que estamos todo el tiempo teniendo pendientes, responsabilidades, cosas que recordar, hacer, o cosas que recordar, ejecutar, planificar, gestionar, que literalmente nos quita el sueño, que nos quita calidad de vida, que es muy difícil también delegar, porque muchas veces queremos soltar pero no hay quien ataje. ¿Y se asocia más a la mujer que al hombre? En lo que respecta a las tareas de cuidados, sí, sin lugar a duda. Firme y sello, mira. ¿Y por qué crees que es eso? Es algo cultural, ¿no? Y porque las tareas de cuidados están altamente feminizadas. O sea, en la división sexual del trabajo, viste que la mujer, la madre, es la que mejor sabe qué necesitan los hijos. La que mejor sabe que el bebé tiene que darse la vacuna, que tiene que ir al doctor, al pediatra. Parejas cercanas, ¿quién se encarga de los turnos médicos? ¿Quién se encarga de las cosas del cole? ¿Hacemos la encuesta? Hagamos la encuesta, sí, hagámosla. Y ahí vamos a ver qué pasa con la carga mental, con la sobrecarga de algunas tareas que parecen chiquititas, pero que suman y se vuelven absolutamente pesadas. Sí, sí. Hay mujeres que o no pueden o no quieren dar la teta. ¿Cuáles son los prejuicios que más escuchás respecto a la no lactancia? En torno a esto, me parece que son dos escenarios distintos, no poder y no elegirlo, ¿no? Aunque recaigan los mismos señalamientos a nivel social. Por un lado, lo que pensaría es que la lactancia hoy día está un poquito instalada no solo como un derecho, que bienvenido sea, es fundamental que lo contemplemos de esta forma, y todo lo que se tiene que hacer si lo contemplamos como un derecho, más allá de lo individual, desde lo comunitario, sino también en muchas ocasiones como un mandato, como un imperativo que genera mucho sufrimiento. Entonces, en términos de no elegirlo o no poder sostener la lactancia, yo te diría que los prejuicios tienen que ver sobre todo, si no lo elegís, con que sos un egoísta, que no estás dándole a tu hijo o hija lo mejor que le podés dar, ¿no? Pensemos en los eslogans de las campañas de lactancia y demás, ¿no? Amar, mamar, dar lo mejor de vos. Aunque sepamos que la leche es el alimento óptimo, bueno, amamantar es una acción que requiere de poner cuerpo y alma y que requiere también de que haya deseo, y si no lo hay, no es algo que se pueda forzar. Entonces, por un lado, el egoísmo, y por otro lado, me parece que es como medio una madre desnaturalizada, entre muchas comillas, ¿no? Como que parte de ser madre está asociado con parir, amamantar, estar en pijama en la cama. Y si no lo haces, básicamente sos igual que el padre y que cualquier otra persona que brinde cuidados. Algo de eso me parece que hay. Lo estoy diciendo con muchas comillas, no es lo que yo piense, digo, me parece lo que afrontan muchas mujeres, sí, que o no pueden sostener la lactancia o no eligen amamantar a sus hijos. Y se topan con esto, con un entorno que muchas veces las mira mal o las juzga o tienen que andar justificando sus decisiones o sus elecciones o sus recorridos. Hace poco Trend City hizo un estudio muy interesante y una de las respuestas más frecuentes, de hecho el 60% de las madres, responde que siente que las redes sociales le transmiten un mandato de maternidad demasiado exigente, con demasiadas expectativas, con demasiadas consignas imposibles de alcanzar y de lograr. ¿Escuchás mucho esto en el consultorio? Sí, un montón. Desde, bueno, hablábamos de la lactancia, desde la búsqueda de un parto vaginal con la menor cantidad de intervenciones posibles, sin anestesia. Claro, si usas anestesia sos menos madre. También. Sí, prácticas de crianza, uso de pantallas, alimentación saludable, todo lo que te imagines, que todo eso recae de nuevo con un nivel de exigencia que es realmente muy difícil de sostener, porque vivimos en una sociedad en la que estamos malabareando con los cuidados muchas veces solas, donde no suelen haber redes de apoyo, sostén y relevo que sean muy sólidas. Tal cual. No, aparte desde dónde se dan estos consejos, ¿no? Porque obviamente
las pantallas no están buenas, eso lo sabemos todas las personas, no hace falta que venga alguien y te lo diga, pero si yo no tengo una ayuda extra y necesito ir al baño y no sé qué hacer con mi bebé, y bueno, entre dejarlo solo y no saber, digo, no estoy haciendo apología a la pantalla, estoy diciendo que hay realidades concretas que quizás estas madres perfectas de las redes sociales que te dicen pantalla cero, no contemplan que quizás hay una mamá que está sola todo el día con su hijo y que no necesita 2 minutos para ir al baño y que la única alternativa que encuentra es ponerle 5 minutos dibujitos animados. Si le vas a calentar la comida, mejor que esté cerquita de una pantalla que cerquita del fuego, ¿no? O sea, tal cual. Es pensar por ahí en términos de evitar el abuso y ser consciente con el uso, con la cantidad, con la calidad de lo que vean. Es la culpa, ¿no? La culpa Pero bueno, todo eso se traduce en una especie de checklist, ¿no? Que hay que cumplir de alguna forma porque todo eso va a garantizar que tu hijo o hija tenga una salud mental hermosa y que ustedes tengan el vínculo de apego más fluido y más seguro, ¿no? Digo, te lo venden así y en realidad sabemos que esto no es así. Ese es el peligro de las redes en general, con la maternidad y la paternidad. Lo que decimos es, ojo, es un momento de mucha vulnerabilidad, de mucha potencia también, pero de mucha vulnerabilidad. Una se encuentra muy sensible a todos esos contenidos y en una etapa además en donde está construyendo su rol. Tal cual. Y es muy difícil porque hay muchas voces, están las voces de todos los familiares, las voces de todos los influencers y gurús de turno, las voces de todos los especialistas y es muy difícil en todo ese bullicio poder subirle un poquito el volumen a la voz propia y reconocer cuál es mi propio criterio, mi propia intuición y además, y si me equivoco haciendo lo mejor que pude, pero haciendo lo que yo pensaba, no lo que me decía. Sí, me hiciste acordar a un video que se viralizó hace poco, con todo el respeto al tapping, que yo no lo practico, pero me dio gracia porque veía a una mamá que estaba sin dormir y estaba practicando tapping, tipo, mi hijo va a dormir, mi hijo va a dormir. Y yo como, ojalá me funcionara eso, pero no me estaría funcionando. Y la verdad es que la angustia sigue ahí, ¿no? A pesar del tapping. ¿Qué te pasa cuando ves terapias alternativas o gurúes que de pronto llevan a un camino ilusorio a las mamás que en la práctica se encuentran con realidades mucho más crueles? En general lo que intentamos es un poco esto, generar algo de conciencia de que lo importante es poder hacer un poquito de mirada hacia adentro más que hacia afuera. Uno puede consumir un montón de talleres, de cursos, de libros, en los que por ahí circula un montón de información valiosa, y otro montón que se podría fácilmente desechar, ¿no? Pero lo importante también es poder de alguna manera ir conectando con vos y con tu hijo y conociéndolo y viendo qué necesita, ¿no? Y eso está en el encuentro cotidiano, eso no está afuera consumiendo masivamente todos los contenidos, ¿no? Que te ofrezcan, porque también hay un mercado en torno a la maternidad. Tal cual. Creo que, a ver qué opinas de esto, me parece que también hoy en día las mamás, además de todo este baby blues y de todo que atravesaron todas las mamás de la historia, me imagino, contamos con esto, con el teléfono. Y es muy duro haber parido hace horas y entrar a las redes sociales, meterte en Instagram y darte cuenta que la vida sigue, que tus compañeros de trabajo siguen trabajando, siguen haciendo, siguen creciendo profesionalmente, por ejemplo, y que vos estás ahí en camisón dejando las tetas, iba a decir dejando la vida, pero dejando las tetas, dándole la leche a tu bebé y decís, ay, quiero estar en muchos lugares a la vez. Eso genera mucha angustia también, ¿no? Sí. Y también genera mucha angustia a veces darte cuenta de que hay espacios en los que ya no querés estar. O sea, un poco lo que vos decís y otro poco todo lo contrario. De repente decir, mira, se renunciaron y no tenía más ganas de ir, ¿no? Digo, empezar a darte cuenta que en esta transformación también hay cambios de prioridades, hay cambios muy significativos a nivel vincular con personas ajenas a tu núcleo íntimo, ¿no? Con tus vínculos de amistades, con tu familia extendida, se revisa mucho la propia historia. Entonces, un poco sí, querer estar en lugares donde por ahí se hace muy complejo,
estar estando súper puérpera, también en una sociedad que no nos la facilita, ¿no? Y que no está muy preparada para que andemos con bebés y con niños, niñas pequeñas. Y otro poco esto otro que también genera angustia, de desconocerse a una misma y decir, todo lo que me gustaba antes y que ahora por ahí no me interesa, o los grupos con los que compartía No y que a lo conecto. mejor ahora están en otro canal, o yo estoy en otro canal, pero... Y hay que escucharlo internamente, digamos. Total, no se puede forzar además. Bueno, algunos vínculos se irán transformando, otros por ahí quedarán en el camino y aparecerán nuevos. La maternidad también trae mucho eso. La mamá tiene el bebé, está en el hospital, lo recibe. ¿Tiene que sentir amor a primera vista? No, eso es lo que nos intentan hacer creer el Día de la Madre cuando circulan los cartelitos que dicen es la única cita ciegas que sabés que te vas a enamorar. Ese no lo Menos viste. mal que nunca lo vi. Bueno, yo me voy en octubre y me acuerdo de mandártelo. ¿No? Porque uno flashea que van a ver violines, fuegos artificiales, lo vas a ver y amor a primera vista. No, de ninguna manera. Puede suceder desde ya, ¿no? Uno estuvo esperando toda la gestación muchas veces a encontrarse con un bebé que venía fantaseando, pero que finalmente se produce ese encuentro. Ahora bien, ese bebé no deja de ser una personita desconocida, porque todo lo que venimos construyendo internamente es eso, es un bebé idealizado, fantaseado, y nos vamos a ir conociendo. Entonces, ese vínculo, como todos los vínculos, se va a ir construyendo. No es automático, no es instantáneo, no viene determinado por la biología, no viene determinado por la genética. De hecho, también puede pasar que cuando tenés un segundo hijo, puede que al principio, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Pero puede pasar que al principio, digamos, lo aceptes, lo ames porque es tu hijo, pero le tengas otro tipo de afecto, le tengas un afecto distinto quizás al hijo más grande que ya tiene personalidad, que ya tiene su desarrollo, que ya tiene un vínculo con vos, porque con un hijo, cuando el hijo va creciendo, va desarrollando su personalidad, ya hay un idea y un bebé no te habla, un bebé no te responde, un bebé no te comunica con las palabras, ¿no? Comunica de muchas otras formas. Sí. No convoca desde la Quedé palabra para el orto. Quedé como que no quiero a mi segundo bebé. No, pero es esto, es un vínculo que se va a ir construyendo en esas interacciones. El bebé te convoca con su sonrisa, con su llanto, con sus muecas, con su aromita, ¿no? Está todo predestinado para que hayan cuestiones ahí que en la interacción también vaya cimentándose, construyéndose esta nueva relación, ¿no? Pero es falso, es absolutamente falso que eso se tenga que producir instantáneamente al momento del nacimiento, cuando además, de nuevo, gran parte de las mujeres en nuestro país tienen experiencias de parto muy tremendas, entonces sintiéndose completamente vulneradas o todavía tramitando lo que acaba de suceder, es muy difícil que puedas sentir todo eso, ¿no? Todavía estás como un poco en shock por lo que es el parto, ¿no? Salvo que estés en una nube de oxitocina, que hayas tenido un partazo increíble y por ahí, no sé, suenen violines de fondo, pero no es lo que más frecuentemente escuchamos. Bueno, gracias Nati. Lo último que te quiero pedir es si le podés dar un mensaje a esa mamá puérpera que te está mirando desde la cama dándole la teta al bebé, o quizás no, quizás dándose cuenta de que no puede o no quiere, y ¿qué le dirías? Mi mensaje sería más que todo que este es un periodo de la vida, una vida que va a durar mucho más que esta cuarentena o que este año posparto del cual hablamos, que este vínculo no es un vínculo automático, no es un vínculo que se dé de un momento para el otro, sino que lo van a ir construyendo en las sucesivas interacciones, y que lo importante no es tanto cómo lo alimente ni dónde duerma, sino que pueda estar atenta a cuáles son las necesidades y que pueda responder de la forma más amorosa posible, más sensible, más empática, y que también sepa que se va a equivocar, porque nos equivocamos todas y porque es imposible no hacerlo, fracasar un poco en la tarea y después también reparar, ¿no? Como en todos los vínculos. Pero acordarnos de eso, ¿no? Que el vínculo materno-filial es un vínculo más, porque pareciera que tiene que ser distinto al resto, y bueno, es un vínculo muy importante para todas, pero bueno, no deja de tener esta cualidad también. Gracias, Nati.